Y quería también pensar en un lenguaje, como desnudar el lenguaje un poco, hacer un lenguaje muy económico. Y ahí yo siento que yo encontré un registro mío para comunicarme con los niños desde mi vida, pero también desde la vida de ellos. Otras veces es sencillamente a partir de la ilustración. Otras veces puede ser que se me ocurre lo que yo pongo entre comillas un poema. Yo no soy poeta, pero trato de escribir a veces ciertas cosas que tengan más bien el corte como de un tipo de letra de canción, que sea sonoramente armonioso y bonito. Porque sí creo que un escritor de libros para niños debe conocer a los niños. Para un adulto que no esté familiarizado con los niños, pues ve los niños desde su concepción de adulto y digamos, se pierden de toda esa capacidad metafórica que tienen los niños, de toda esa capacidad como de juego, de simbolización, de inventar historias. O sea, los niños, yo creo que hay que observar mucho. Entonces yo encontraba que ese material con el cual yo resonaba y con el cual yo vibraba también permitía que los niños vibraran y resonaran. Es decir, ahí está ligado todo, la infancia que tuve, la presencia de los juegos y de la tradición oral en la infancia. Lo que pasa es que yo no sé si realmente uno rescata, es decir, uno tal vez permite, sirve de puente para que las cosas se vuelvan libros, digamos así. Yo sí estoy convencida. Pienso que se va transformando, que la literatura para los más pequeños, por ejemplo, primera infancia, sí creo que tiene no solamente un corpus suficiente, sino que tiene como unas características que le son propias. Pero yo, de todas maneras, así crea la literatura infantil, creo que la primera condición es que sea literatura. Yo creo que cada vez hay una mayor claridad en la dimensión estética, digamos, de la literatura infantil, en esa calidad de arte que comparte con la literatura para adultos. Creo sí, en cuanto a que me parece que los libros que se hagan para niños cuando se hacen con una actitud profesional y responsable, sí son una buena introducción al niño al mundo de la literatura. Creo que los libros para niños son igualmente buenos libros para adultos. Pues los libros para niños en principio están pensados para los niños. Digo en principio porque no significa que solo estén pensados para los niños, por supuesto, están pensados para lectores, pero de todas maneras pienso que cuando alguien empaca un libro en algo llamado literatura infantil, sí hay un pensamiento editorial sobre un sector de población, ¿no? Sobre una franja de edad. Los niños necesitan que se les hable y se escriba para ellos, que les respondan sus preguntas esenciales: quién soy yo, por qué estoy aquí, quiénes son los otros que me rodean, por qué el mundo es como es, por qué pasan las cosas que pasan. Entonces por eso creo en la literatura infantil. Sí, pero casi que eso tiene nombres propios de los editores que están haciendo ese esfuerzo sobrehumano por sacar esos libros y por llamar a los autores colombianos y por cuidar los libros. Uno no puede comparar con otros países porque yo pienso que eso depende de la trayectoria de cada país. Pero con lo que ha pasado en el país, yo pienso que hemos tenido mejores épocas. Creo que no, e incluyo la mía, es decir, si yo tengo tantas dudas sobre lo que yo hago, si yo me cuestiono tanto sobre el trabajo que he hecho hasta ahora, si incluso hay libros que no quisiera saber ni que los hice, o sea que me arrepiento de haberlos hecho, y no tengo ningún derecho a juzgarlo de los otros. La literatura como corpus en Colombia en este momento, la literatura para niños, yo no la siento como un campo en el que haya mucho movimiento. No la siento. Y las editoriales independientes están, digamos, jalonando hacia proyectos más arriesgados, exploran más, ¿no? Como no tienen esos compromisos comerciales tan fuertes o no son esas estructuras con tantas personas y con tanto pasado, digamos así, pueden arriesgar mucho más, explorar mucho más. No se están haciendo libros para niños, se están haciendo... ¿Por qué? Voy a explicarlo claramente porque parece que eso se nos olvida. O sea, lo más
sencillo es lo que se nos olvida. Literatura es narrar, es contar, básicamente, me parece a mí. Muchos de los libros actuales para niños no tienen eso. No narran ni a nivel de la palabra ni a nivel de la imagen. Lo que pasa es que también hay que mirar el fenómeno de muchas formas, porque yo creo que todo se está cruzando en el mundo de maneras muy, muy divertidas y muy diversas y muy poco canónicas. Y no pienso que sean adultos nostálgicos, sino que son adultos que leen de maneras muy diversas. Creo que esto está permeado y está atravesado por las tecnologías contemporáneas. Pero yo veo que los libros inteligentes y los libros que son buenas apuestas finalmente llegan a los niños. Lo que pasa es que también hay cosas presuntuosas que parecen buenas porque son oscuras o porque son difíciles o porque no están bien resueltas. ¿Y qué problema es que yo como adulta nostálgica compre esos libros? Maravilloso, porque si algún día pues mis nietos están ahí, tendré verdaderos tesoros. Pero yo creo que los adultos nostálgicos finalmente son un puente para esos libros que son hechos para niños y los niños, porque si no, ¿cómo llegan los libros a los niños si los adultos no se enamoran de los libros infantiles? Los adultos son los que los compran, los que los leen en la primera infancia. Entonces me parece maravilloso que sea para los dos. O sea, tener al niño como adelante todo el tiempo y escribir para el niño también me parece peligroso, porque sí defiendo mucho la condición artística de la literatura. O sea, esa condición es la voz y la expresión personal, el sello propio, la búsqueda de ese creador, que claro, si está escribiendo para niños, pues tiene que dialogar con esos niños, pero no está al servicio de los niños. Porque es que ponerse al servicio me parece que eso traiciona, digamos, la fuerza que genera pues, la creación, ¿no? No. Ni Colombia ni muchos países, es decir, insisto en que al niño se lo sigue viendo de una manera muy respetuosa. Ha construido un andamiaje político, legal, muy en manos de unas personas, pero sin continuidad y sin traducción directa en la práctica. La gente siente y sigue pensando en este país que la infancia es un momento separado del resto de la vida, que no afecta para nada lo que va a pasar después. Y parte de lo que sí ha hecho la literatura para niños es pensar al niño desde un lugar serio y desde un lugar de la complejidad que es un niño. Las políticas de infancia en Colombia, yo creo que de las políticas públicas más serias y con mayor continuidad que ha habido en este país o que hay, es la política de infancia. Al menos desde las políticas, que eso se cumpla o no, pues eso está atravesado por otros problemas, los de la corrupción, sí, pues estamos gobernados por pícaros, por ladrones, pues todo eso afecta a la infancia necesariamente. Lo que pasa es que de todas maneras, cuando estamos metidos en un país como con tanta violencia, pues como que ahí se desdibuje la violencia, afecta a todos, a niños, adultos, ¿sí? Como en el lenguaje estatal, en el lenguaje de las políticas de educación y de las políticas de cultura, sí. Y hay un propósito estatal de educar en esa primera infancia, pero uno también ve lo contrario, pues en la realidad, pues que este país donde somos violentos, donde no nos respetamos, donde saltamos tan fácilmente sobre los derechos cívicos de los semejantes, si no nos respetamos nosotros entre grandes, pues menos se respetan a los niños. Cero, no hay crítica, hay amiguismos, hay personalismos. No, yo creo que eso se perdió. Yo digo ni siquiera crítica, lecturas cuidadosas de las obras de los demás tampoco siento que haya. En la prensa escrita no hay un solo espacio en el que se tome en serio. Lo que hay es alguien que es el de marketing que convence al señor de la página de libros que le meta unas reseñitas así. Yo diría que hay una tendencia a ser complacientes, pero también hay unas voces más vigorosas
como las de los editores más formados y con más trayectoria que se pronuncian, pero también más que eso critican con la acción. Es decir, también a mí me parece que hay un papel muy importante de formación y de educación de públicos en la medida en que se están produciendo libros distintos. Yo no puedo tener un espíritu crítico ante la literatura infantil si solamente he leído libros infantiles. Digamos, hasta cierto punto sí, puedo tener cierto criterio y cierta capacidad reflexiva y de crítica ante eso. Pero también hay que leer literatura estructurada para poder comprender cómo una persona que trabaja en libros para niños tiene que hacer todo un trabajo intelectual de síntesis para llegar a una cosa muy sencilla pero que sea sustancial, ¿no? Si yo como adulto no tengo esa formación como lector crítico de buena literatura, cualquier cosa que me pasen por las manos, que sea un guiño, me va a parecer una maravilla. Nada, hubo algo que se pudo llamar crítica en una época, circulaban, había revistas, se traía especialistas y se no sé, como encuentros, seminarios donde se reflexionaba, se pensaba, pero ahora, además, ¿por qué confunden la crítica con una reseña? No, pues la crítica es otra cosa y yo creo que está muy lejos de... O sea, yo lo que veo es que hay como un movimiento de resistencia saludable por parte de las editoriales independientes, de ciertos editores, de ciertos escritores y creadores, que es como la semillita o el fuego que no se debería dejar apagar. Pero para que eso se vaya a volver una gran fogata, una gran llama, yo creo que es difícil porque las fuerzas del mundo tampoco ayudan. Sí, porque el mercado, las presiones, todo eso, pues sí, influye muchísimo. Caperucita Roja, siempre me le escapo al lobo. Pipa medias largas. Bueno, con Luis Carroll. Max, el de donde viven los monstruos. No fui yo. Así somos. Ay, mi amor, Nanos y Arroyos de Colombia. Qué raro que me llame Federico. Juego, poesía, amor. Triste, creativa. Libros, jugar, vulnerabilidad. Cuerpo, juego, sentir. Bernard Shaw. Yo decía ser amable y ser amable. Yo diría amable y paciente. Escribir, poética y política. Amigos, alegría, naturaleza. Crear, crear, crear. Raya, que venga el coco, que venga acá.